Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformado. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Hace algunos días subí al canal un vídeo sobre la doctrina de la total inhabilidad o total depravación y el texto de Juan 6:44. Y en este vídeo olvidé mencionar un argumento muy común utilizado por los hermanos que no comparten la doctrina reformada para refutar nuestra interpretación de Juan 6:44. Voy a dejarles el link abajo en la descripción para que le echen un vistazo al vídeo. Eh, Nosotros los reformados utilizamos el texto de Juan 6:44 que dice: ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y lo resucitaré en el día postrero. Este texto nosotros lo utilizamos para enseñar que Jesús mismo estaba enseñando que el ser humano, gracias a su naturaleza pecaminosa, ya que todos creemos en el pecado original, pues gracias a su naturaleza pecaminosa, el ser humano no tiene en sí mismo la capacidad o la habilidad de venir a Cristo en fe y arrepentimiento, de obedecer la ley de Dios o de hacer aquello que agrade a Dios. Entonces los no reformados no están de acuerdo con esta doctrina y han intentado proveer diferentes argumentos. Nosotros decimos que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae, si el Padre no obra primero en la persona para que éste se arrepienta de sus pecados y deposite su fe en Cristo, pero los no reformados no están de acuerdo con esto. Así que uno de los argumentos que han hecho los no reformados para refutarnos es el siguiente, el que vamos a discutir a continuación. Algunos no reformados argumentan que en Juan 6:44, cuando Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, ese verbo de traer, Jesús lo utiliza más adelante en Juan 12:32, cuando Jesús dice: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Es decir, si es levantado de la tierra, es decir, en la obra de la crucifixión, como nos muestra el contexto. Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces el argumento no reformado sería decir algo así como: Jesús dice que nadie puede venir a él si el Padre no lo trae, pero de todas formas luego Jesús dice que él atraerá a todos por medio de su obra en la cruz cuando se ha levantado de la tierra. Así que al final sí, todos pueden venir, todos tienen la capacidad, y pues Jesús atrae a todos. Lo usan tanto para probar el libre albedrío y para refutar nuestra doctrina de la total depravación, como también lo utilizan para negar nuestra doctrina, o la doctrina bíblica, debería decir, de la expiación limitada. Y dicen que como Cristo atrae a todos, pues también se entregó por todos en la cruz y no por los elegidos, como bien dice Romanos 8:31 al 33. Así que este es el argumento que utilizan los no reformados, pero es un argumento inválido porque presume que por el simple hecho de que en Juan 6:44 y en Juan 12:32 se utiliza el mismo verbo griego para traer, existe alguna relación en los dos textos, cuando realmente ese no es el caso. No porque un término se utilice en diferentes lugares en el Nuevo Testamento significa que ambos textos tienen una relación o que ambos textos están hablando del mismo tema. Eso no siempre es así, y es lo que ocurre en el texto que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el contexto en Juan 6:44? Bueno, ya lo discutí en el vídeo anterior, pero voy a hacer un resumen. En Juan capítulo 6, Jesús les está hablando a unos judíos que, a pesar de que habían visto las señales de Cristo, específicamente la multiplicación de los panes y los peces, a pesar de que habían visto esto, ellos no creían en Cristo como el Mesías. Y Jesús les dice en el versículo 36 que a pesar de que ellos han visto las señales, ellos no creen. Y en el versículo 37 les dice: todo lo que el Padre me da viene a mí. Es decir, que les está explicando por qué ellos no creen. Les dice: ustedes, aunque han visto las señales, no están creyendo, pero todo lo que el Padre me da viene a mí. Así que eso les dice a ustedes: que si ustedes no creen en mí, que si ustedes no vienen a mí, es porque el Padre no me los ha dado. Y entonces los judíos no entienden esto, y Jesús lo califica en el versículo 44 diciendo: ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Así que es claro el contexto en Juan capítulo 6, es claro la enseñanza que Jesús está dando en Juan capítulo 6. Ahora, ¿cuál es la audiencia en Juan capítulo 12? Bueno, habían judíos en la audiencia, porque en el versículo 9 nos dice que el versículo 9 dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí en Bethsaida, como nos dice el versículo 1,
Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien habían resucitado de entre los muertos. Y en el versículo 12, al día siguiente, cuando la gran multitud, es decir, esa misma multitud de judíos, que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que todo lo que transcurre a continuación desde el versículo 12 ocurre en este mismo día, en este mismo evento, también lo que ocurre en el versículo 32. Así que las personas a quienes Jesús les dice, la audiencia a la que Jesús le dice lo que está escrito en el versículo 32, estaba compuesta de judíos, de una multitud de judíos, pero según el versículo 20, habían griegos también, porque dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Así que cuando Jesús dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, en esa audiencia habían judíos y habían gentiles. Así que Jesús no está cuando Jesús dice atraeré a todos a mí mismo, Él no está diciendo que a través de su obra en la cruz, cuando sea levantado de la tierra, Él atraerá a todos y cada uno de los seres humanos individualmente que han existido a lo largo de la historia y que existirán hasta el fin de los tiempos, sino que está diciendo que a todos atraerá a sí mismo, a todos a personas de entre judíos y gentiles, a todos en general. Y de hecho, una persona en este contexto histórico, si tú le dices la palabra todos los seres humanos, es muy probable que no piense todos individualmente, sino todos de todos los grupos étnicos, tanto judíos como gentiles, porque para estas personas judías y también para el apóstol Juan, que era judío, el mundo consistía de personas judías y gentiles, así que decir todos era decir judíos y gentiles. Así que cuando Jesús dice atraeré a todos a sí mismo, significa atraer a personas de judíos, de entre los judíos, y personas también de entre los gentiles, no todos individualmente. Así que utilizar este texto, primero, para negar la enseñanza bíblica que nos da Jesús en el capítulo 6 de que ninguno tiene la habilidad, ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Utilizar este texto para decir además que tenemos un libre albedrío porque al final Cristo nos atrae a todos, y utilizar este texto también para decir que Cristo se ha entregado por todos en la cruz, por todos y cada uno de los seres humanos individualmente. Utilizar este texto para enseñar esas tres cosas es algo completamente erróneo, porque el texto no tiene nada que ver con lo que Jesús está enseñando en Juan capítulo 6, y la audiencia a la que se refiere cuando él dice todos es personas de entre judíos y gentiles. Así que no está diciendo que se entregó por todos los seres humanos individualmente, y tampoco está diciendo que tenemos la capacidad de venir a Cristo, cuando ya enseñó anteriormente que no la tenemos en Juan capítulo 6. Así que por el simple hecho de que utilicen los dos textos el mismo verbo griego para la palabra traer, no significa que ambos contextos tratan con la misma situación, que tratan del mismo tema, que Jesús le habla a las mismas personas, o que quiere decir lo mismo. Claramente hemos visto que sí, se utiliza el mismo verbo, pero el contexto es completamente distinto. Las personas a quienes Jesús le está hablando son completamente distintas, es decir, la audiencia está compuesta en Juan capítulo 6 de judíos, pero en Juan capítulo 12 no solamente de judíos, sino de judíos y gentiles. Así que este argumento por parte de los no reformados es inválido, como muchos otros que seguiremos viendo y analizando en otros videos. Así que gracias por ver este video, espero que el Espíritu Santo los continúe ayudando en su búsqueda de la verdad y en su lectura de la palabra. Gracias por apoyar este trabajo y este canal. Que Dios los bendiga mucho.